Hola a todos, muy buenas tardes. Estás en el programa Amor, Amistad y Reflexión de la Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Ariel Monroy y los voy a estar acompañando en esta temporada nueva de nuestro programa, del episodio número 1, temporada número 2. Y bueno, como siempre, buscando compartir de la palabra de Dios y acompañarlos en este camino que es de nuestro Salvador Jesucristo. Como siempre les pedimos, si quieren alguna sugerencia o alguna inquietud o quieren que revisemos algún tema, que se pongan en contacto con nosotros. Pero bueno, vamos a primeramente darle la bienvenida a nuestro equipo. La bienvenida a nuestro equipo. Ahí está hablando la señora Priscila Salcedo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo andás? Muy bien, emocionado con un nuevo programa, una nueva temporada. Sí. Si Dios quiere, miles. Estamos 101 programas. 101 programas, el episodio número 1 de la segunda temporada. Sí. Bueno, ¿quién más nos acompaña en la mesa? Bueno, también nos acompaña nuestra compañera Micol Salcedo. Muy buenas tardes, Micol, ¿cómo andás? Buenas tardes, bien. ¿Y ustedes cómo estuvo su semana? Bien, tranquila. Tranquila. Un poco de frío, un poco de lluvia, un poco de sol, calor. El clima es inesperado. Un poco de todo. También nos acompaña nuestro pastor Ramón Argañarás. Muy buenas tardes, pastor, ¿cómo anda? Hola chicos, hola audiencia. Bien, gracias a Dios, a pesar de, con la bendición de Dios y buscando más bendiciones de Dios. Así es. Así es. Agradecemos a todos los oyentes que nos escuchan, obviamente, y que comparten nuestro mensaje. Sí. Bueno, en verdad es el mensaje de nuestro Salvador, pero sí. Bueno, está bueno esto de saber que nuestro programa se comparte, de que nuestro programa se escucha, y bueno, seguiremos aquí firmes mientras Dios lo permita. Sí. Si se quieren comunicar con nosotros, ¿cómo lo tienen que hacer? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, pueden comunicarse con el pastor al 11 51 245 270, 11 51 245 270. Si se quieren comunicar con la iglesia es al 11 23 93 71 07, 11 23 93 71 07. Si son de otras partes del mundo, pueden hacerlo a través de nuestra casilla de Gmail. Recuerden que nosotros somos argentinos, porque siempre nos olvidamos decir que somos argentinos. Y lo pueden hacer por iglesiauad.belarga@gmail.com. Repito, iglesiauad.belarga@gmail.com. También nos encuentran en Spotify. El que tenga Spotify nos puede buscar como Amor, Amistad y Reflexión. Y el que tiene Facebook también nos encuentra como Iglesia Cristo Viene de la Unión de las Asambleas de Dios. Recuerda que este programa se estrena todos los días sábados en mi canal personal de YouTube, Ariel Alejandro Monroy. Y bueno, en Spotify, como bien dijo mi esposa, entre otras plataformas de podcast. Sí. A las 15 horas, todos los sábados. Bueno, ¿sobre qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el silencio de Dios. Y de ahí vamos a ir desarrollando. Bueno, me parece muy bien. Bueno, vamos a empezar el programa como siempre con una alabanza. En esta oportunidad de Marcos Witt. La canción se llama Tu Misericordia. Allí vamos. Si lo saben, cántenlo conmigo. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Y cuando yo soy rebelde, cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más. No alcanzo a comprenderte, Dios, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu
misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender. Tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor por mí, no lo alcanzo a comprender, Señor. Estábamos escuchando la alabanza de Marcos Witt, Tu Misericordia, y vamos a empezar a debatir la temática de este día. Como bien dijo Priscila, vamos a hablar de cuando Dios hace silencio, ¿sí? Nosotros vamos a hablar acerca del silencio de amor y, bueno, cómo podemos ver los resultados de su redención. Y gozar en las alabanzas, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a revisar primeramente el capítulo 3 de Sofonías y los primeros 8 versículos que la Biblia nos dice: Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora, no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ellas es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará a la luz su juicio. Nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije, ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Bueno, estos versículos hablan sobre el juicio a la nación de Israel con firmeza y argumentos claros. El profeta había regresado para hablar a sus habitantes del juicio venidero. Jerusalén era el centro espiritual del pueblo porque allí estaba el templo. En ellas habitaban y servían los sacerdotes. También vivían allí los intelectuales, los escribas, aquellos que tenían acceso a la palabra de Dios. Lamentablemente, ellos tenían mucho conocimiento, mucha información, muchos estudios, pero carecían del necesario interés para contrastar y revisar las escrituras para comprobar si en ellas había alguna información válida y útil. Dios fundamentó su condenación por el estado en el que encontró a la ciudad amada, a Jerusalén, porque estaba contaminada y opresora. Dios no se refirió a una contaminación física. La contaminación a la que Dios hizo mención no era material ni tangible que se pudiera observar en el exterior, en las calles o plazas de la ciudad, sino una mucho más dañina porque Él la halló en el interior, en el espíritu, en la mente y en el alma de sus habitantes. Dios señaló que la verdadera causante de una sociedad corrompida era la lógica consecuencia de una contaminación interna dentro del ser humano. Hasta la actualidad, el ser humano alberga dentro de sí emociones y sentimientos contradictorios, buenos y malos, pero es su voluntad la que decide cuál predomina durante el día. En el sentido físico, los humanos, por ejemplo, somos responsables del medio ambiente, de ensuciar o no, de tirar basura, juntarla, reciclarla, etc. La contaminación en el exterior que nos rodea es el reflejo de la contaminación que tenemos en el interior. En el aspecto espiritual sucede lo mismo. Los humanos con un corazón sincero que se hayan acercado a Dios proyectan su paz interior porque han encontrado su paz en Cristo y están en paz con Dios. Del interior de un verdadero cristiano saldrá la luz de Cristo, el amor de Cristo, la sensibilidad y la entrega de Cristo, porque quiere ser y vivir como Cristo. Jerusalén era una ciudad privilegiada porque en ella, como bien dijimos, estaba el templo de Dios. Sus habitantes tenían acceso a este templo, o que era una estructura majestuosa, y el pueblo podía llevar al templo sus ofrendas y celebrar allí las ceremonias y fiestas tradicionales que Dios les había ordenado. Los habitantes de Jerusalén tenían acceso a la palabra de Dios y por todo ello se los consideró muy privilegiados.
pero por tener más posibilidades y más conocimientos, el juicio de Dios iba a ser mucho más severo que el de cualquier otra ciudad. Dios no solo llama a una ciudad rebelde y contaminada, sino que la llamó una ciudad opresora. Jerusalén era una ciudad opresora porque no tuvo en cuenta los derechos de los demás, especialmente de los pobres. Era una ciudad que oprimía a los pobres, y Dios, como juez justo, condenó ese desacato a sus leyes, que eran muy claras al respecto. Bueno, recordemos que, por ejemplo, si sos abogado, se sobreentiende que vos conocés la ley. Entonces, si vos cometes algún delito, la ley cae con mucho mayor peso sobre vos, ¿no? Sí, en realidad, más o menos. En realidad, la ley dice que es conocida por todos. Sí, pero siendo que uno siendo abogado puede ser que le caiga peor el peso de la ley. Sí, el juzgamiento y la condena es mayor porque da entendido que vos estudiaste las leyes. Exacto. Entonces sabés todos los tejes y manejes para la cual vos podrías zafar de una situación que es delito, porque sabés y conoces la ley. Y lo mismo acá sucede con la gente que vive en Jerusalén. Eran todos personas que conocían la palabra de Dios, pero que sinceramente no la escucharon. Y si nosotros estamos hablando de un programa que se trata del silencio de Dios, justamente no se trata de que siempre Dios está en silencio, o hay veces que Dios hace silencio, sino que muchas veces quizás hasta no quiere ser escuchado. Y bueno, hay ciertas consecuencias, ¿no? En estos primeros pasajes pudimos ver que hay veces que Dios no es que se hace silencio, sino que los humanos no quieren oír, se habían olvidado del mensaje o del propio objetivo de la iglesia. Avanzando en la lectura de este capítulo, del versículo 9 al 20, que la tormenta ya pasó, la palabra nos dice: En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te resbalaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. El remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Dios tiene un propósito futuro, nosotros lo podemos descubrir porque ahora como cristianos estamos viviendo en la luz y ya no hay más oscuridad. Y cuando nos indica pureza de los labios, implica que nuestro lenguaje será puro, sin doble sentido, sin blasfemias, sin mentiras ni vulgaridades. Hay quienes, por su forma de expresarse, causan efectos negativos a las personas que los rodean, hasta el punto de muchas veces que te pueden sentir incómodo y tener ganas de terminar la conversación, que a veces a nosotros nos sucede mucho, ¿no? Porque no vamos a estar congeniando o desperdiciando, por una manera de decirlo, a tiempo con una persona que cada dos palabras dice una mala palabra, ¿no? Dice una mala palabra, o dice cosas con doble sentido, o dice cosas que faltan a la verdad, bueno, o que incomodan. O que incomodan, o que está todo el tiempo tirando veneno, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Y eso no es lo esperado, ni hay quienes que por su forma de expresarse causan efectos negativos en nosotros. Y bueno, y no es lo que esperado ni es lo que sucederá en la eternidad. Por eso la Biblia invita a tener esta pureza en los labios. Como dijimos antes, el cristiano, tener a Jesús en nuestros corazones, da paz y proyecta paz, y las blasfemias, dobles sentidos, etcétera, no lo hacen, ¿no? Uh-huh. En los últimos versículos de este capítulo de Sofonías, la Biblia dice: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén: no temas, Sión no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores, y salvaré a la que cojea, y recogeré la descarriada, y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré todo, pues yo os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos,
dice Jehová. Bueno, como leímos hace un ratito, la Biblia nos indicaba todo lo que no es tener unos labios santos, y en este final nos indica qué es lo que sí, ¿no? Por empezar, nos invita a estar en alabanza y con alegría. Aquí nos indica Jesús vendrá a la tierra y que el mar será quitado, y Jerusalén tiene motivos para tener temor e incertidumbre, pero en aquel día ya no habrá nada más que temer. El versículo dice: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y aunque no lo entendemos muchas veces, Dios tiene un propósito, nos hace pasar por la noche del juicio para conducirnos hacia la luz de un nuevo día, y Él hace todo esto para que llegue un día en el que podamos descansar en su amor. ¿Pastor? Sí, la expresión que termina de decir del versículo 17, cuando habla, Él salvará, Él se gozará sobre ti, y dice, callarán de amor. Silencio de Dios, arrobado. La figura humana de callar por amor se da precisamente en el periodo de enamoramiento. Los enamorados, con estar juntos alcanza, no hace falta hablar. Están en silencio, arrobados de amor, callados de amor, silencio de amor. Se siente el amor, se corta el aire con amor. La perspectiva del amor, todo lindo, todo hermoso, todo bello. El amor hace eso. Bueno, Dios tiene esa expectativa y silencio de amor. Y está dado esta enseñanza en el marco en que Dios está en la expectativa. A ver, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, por favor? ¿Será posible que haya injusticia y que todo esté pervertido y que todo sepa mal? Pero de repente, veíamos hace muy poquito en el estudio, en la última clase de Joel, sobre la necesidad del derramamiento del Espíritu de Dios, que me ayuda a buscar a Dios, que me ayuda a escapar del común de vida de los demás. Y acá dice, pone en mi boca cántico nuevo, alabanzas, adoración. Y eso hace que Dios haga una pausa en su trato, arrobado de amor. Ah, mi hijo se acordó de alabarme, de exaltarme. La figura de nuestros niños cuando son chiquitos, el llamado de amor y la expectativa de amor. Cuando empieza a dar sus primeros pasitos, dale, dale, mami, papi te espera. Estamos con los brazos y la expectativa. Mirad si es capaz de dar el pasito solo. Y cuando lo da, la emoción, y se lo contamos a todo el mundo, sabe que empezó a caminar. Lo mismo cuando empieza a valerse por sí solito y ya aprende el uso de los sanitarios a su edad y luego preparado para la vida, y cuando aprende a hablar, cuando le salen los dientes, momentos de amor, silencio, y luego le contamos a todos. El Dios así ve a su hijo, mi hijo redimido, salvación, milagro, acción justa de Dios, y Dios espera la correspondencia en algo a tanto que recibimos. Callará de amor, callará, se regocijará sobre ti con cánticos. Antiguamente Nehemías, igual que Ageo, porque Ageo es de los tiempos de Nehemías, que profetizan, y Nehemías llega a decir palabras similares. El gozo del Señor es mi fortaleza. Y acá te dice por qué. Dios empieza a recibir satisfacciones o complacencia que a cuentagotas el ser humano le da. No su santo Hijo Jesús. Porque desde que Jesús se bautizó, Dios declaró, en Él tengo toda mi complacencia. Bueno, nosotros aprendemos a llevar complacencia al corazón de Dios porque Jesús llegó. El Espíritu Santo está
y me ayuda a volcar mis emociones, mi sentimiento, mi voluntad. ¿A qué? A la alabanza, a la gratitud, a la adoración. Callará de amor, silencio de Dios, hermoso silencio de Dios. Amén. Bueno, vamos cerrando este primer bloque. Los vamos a dejar con una canción de 2020 que se llama Cara a Cara. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, contarte lo que he vivido, Dios, que sepas cuánto te extraño. Los minutos hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Ya no puedo esperar ni un minuto más. Necesito estar contigo, Dios, contarte lo que he vivido, que sepas cuánto te extraño. Los minutos hacen años cuando juntos no estamos. Necesito estar contigo ahora y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, cuando tú me abrazas. Sé que no voy a encontrar un lugar mejor que estando bajo tus alas, envuelto en tu amor. Y aunque el viento sople fuerte, tu mano me sostiene y me da fuerza tu voz. Y tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme como un niño cuando tú me abrazas, tenerte cara a cara, perderme en tu mirada, sentir que ya no hay prisa, se me enamora el alma, amarte en silencio, llorar sin decir nada, sentirme Estábamos escuchando de 2020 la canción Cara a Cara y vamos a continuar con la temática de este día y le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Nicole. ¿Nicole? Sí, siguiendo con el tema de hoy, de las circunstancias en las que Dios hace silencio,
Vamos a ir al libro de Habacuc, en donde podemos ver en los primeros versículos a él diciéndole a Dios que se estaba negando a responder sus oraciones, porque en un momento de desesperación este profeta clamó a Dios al ver a su pueblo lleno de violencia, y le pensó que Dios no estaba haciendo ni diciendo nada con respecto a este problema. En el primer capítulo de este libro vemos que dice en los primeros versículos: profecía que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo, Jehová, gritaré sin que tú escuches y clamaré a causa de la violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que vea tanta maldad? Ante mí solo hay destrucción y violencia, pleitos y contiendas se levantan. Por eso la ley se debilita y el juicio no se ajusta a la verdad. El impío asedia al justo y así se tuerce la justicia. Acá tenemos la gran pregunta del por qué Dios permite que continúe el mal y que aumente la iniquidad, la injusticia, el pleito, la contienda y la violencia entre su propio pueblo. Es decir, ¿por qué hace silencio frente a estas cosas permitiendo que sucedan? Y este interrogante es tanto antiguo como nuevo, porque nos podemos hacer esta pregunta hoy. Si miramos la sociedad en la que estamos viviendo, nos damos cuenta que hay violencia, contiendas e injusticias, como en la época de Habacuc en el pueblo de Dios, porque en ese tiempo hubo un incumplimiento de la ley de Moisés y la nación se estaba alejando de Dios. Así que la pregunta de Habacuc, como dije, era ¿por qué Dios estaba permitiendo aquella maldad? Si es un Dios santo y justo, ¿por qué no hay castigo para el malo? En los versículos 12 y 13 del capítulo 1 dice este profeta: ¿no eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, Jehová, para juicio lo pusiste, y tu roca lo estableciste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué pues ves a los criminales y callas cuando destruye el impío al que es más justo que él? Si esta situación de violencia e injusticias siguen hasta el día de hoy en las personas, es porque la naturaleza humana no cambia. En otros tiempos algunos pecados eran cometidos encubiertamente en secreto, pero ahora se cometen abiertamente y muchos de ellos prácticamente ante la vista de los demás. Y así como esto es de esta manera, también es real que Dios no cambió, ni Él, ni sus normas y ni sus procedimientos. Así que aun cuando la ejecución de una acción contra una obra malvada no se lleva a cabo rápidamente, su castigo con el tiempo, en el tiempo en que lo determinó Dios, llegará. La respuesta que le dio Dios a Habacuc después fue que él estaba actuando de forma soberana en el universo. Estaba haciendo algo acerca del pecado. En el versículo 5 del capítulo 1 vemos que dice: porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contara no la creeríais. Dios le estaba diciendo al profeta que cuando le dijera lo que estaba llevando a cabo, le iba a resultar difícil creerlo. Y yendo al Nuevo Testamento, a Hechos, al capítulo 13, vemos que Pablo cita esta frase en el sermón que dio en Antioquía de Pisidia. Este capítulo 13 de Hechos dice desde el versículo 38 lo siguiente: sabed pues esto, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad menospreciadores, asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeríais si alguien os la cuenta. Como podemos ver, Pablo se estaba refiriendo a lo que dice en Habacuc capítulo 1, versículo 5, porque Dios había provisto una salvación y restauración para su pueblo y un castigo para el malvado. Esto es lo que Dios le dio a entender a Habacuc para que sepa que sí él estaba llevando a cabo su obra y sí estaba haciendo algo en cuanto a este problema que veía este profeta en la sociedad que vivía y que podemos ver nosotros ahora y preguntarnos: ¿por qué no hace Dios algo acerca del problema del pecado, acerca de la maldad humana? ¿Hasta cuándo la injusticia y la maldad va a seguir aumentando? Frente a esto, tenemos que entender que Dios ha hecho algo en cuanto a este problema. Hace más de 2000 años, Él entregó a su Hijo a la muerte para que quienes creen en Él se salven de su ira, de su castigo.
Y en el capítulo 2 del libro de Habacuc, Dios le responde a él y le dice: aunque la visión tarda en cumplirse, se cumplirá a su tiempo, no fallará. Aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Así que a pesar de la ilegalidad que predominaba de las guerras y el pecado que controlaba también a aquellas naciones de esta época, Dios estaba mostrando su rechazo ante esta situación y llevando a cabo su juicio, su castigo. Bueno, qué importante lo que dijo Micol, ¿no? De que a veces nosotros nos cuestionamos de por qué pasan estas cosas o por qué Dios permite tal cosa, y a veces nosotros pensamos, como bien la redundancia del título de este programa, que Dios se queda en silencio sobre esas cosas, y ella nos dio un ejemplo exacto en la Biblia en la cual Dios dice: no estoy en silencio, estoy haciendo mi obra, pero si yo te dijera lo que estoy haciendo, vos no me lo creerías. Claro. Y después esa obra, cuando llegó el momento, se cumplió y le dijo el porqué, y ahí fue como, ¿no? Es el que hacemos nosotros cuando dicen, por esto pasó tal cosa, que a veces nosotros no lo llegamos a ver, pero hay veces que en la vida y Dios nos remarca que sí estaba sucediendo cosas que nosotros no sabíamos por detrás del telón, por así decirlo, que Dios estaba obrando, ¿no? Uh-huh. Muchas veces también, pasa cuando, en lo que respecta a la vida terrenal, hay muchas veces que incluso hablando con alguien, teniendo una conversación fluida con alguien, hay veces que la persona quizás hace silencio y malinterpretamos el silencio como que, no tiene nada que decir, pero quizás este silencio también es parte de un mensaje. No siempre el mensaje viene escrito con palabras, sino que hay veces el mensaje es, la respuesta es esta. Puede ser que te guste, puede ser que no, o puede ser que incluso no haya respuesta. Y hay muchas veces que la gente trata de pedir algo a Dios y dice: ¿por qué Dios no me lo da? ¿Por qué Dios no me lo das? Y Dios te está dando su respuesta. Y esto es lo que quizás no te convenga, y vos no lo querés entender. Claro. Entonces decís: ¿Dios está en silencio? No, Dios te está respondiendo que eso no te conviene, o no es lo que es para vos. Y Dios siempre responde, ¿no? A veces es algo que a nosotros no nos gusta y a veces es algo que sí nos gusta, pero siempre va a responder. Siempre hay respuesta de Dios. ¿Pastor? Sí, Habacuc nos está mostrando cómo hablar con Dios y respetar los silencios de Dios, porque uno recuerda de la simple lectura del pasaje que tocó recién Micol, en el versículo 3 del capítulo 1, Habacuc llega a decirle: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciados y callas? Cuando destruye el impío al que es más justo que él. ¿Reprocharle a Dios porque hizo silencio? ¿Qué dice el mismo libro de Habacuc de este diálogo de Habacuc con Dios? Capítulo 2, versículo 20. El Espíritu Santo de Dios le puso a Habacuc esta palabra: mas Jehová está en su santo templo. ¿Y qué dice después? Calle delante de él toda la tierra. Habacuc, no solamente vos tenés que aprender a respetar el silencio de Dios, tenés que cerrar tu boca en la presencia de Dios el momento en que yo te estoy diciendo: no hables, no pretendas encontrar injusticia en mí, porque eso no está en mi presencia, eso es de ustedes. Lo mío es justicia, lo mío es juicio, y necesitas de mi espíritu para entender qué es justicia desde la perspectiva de Dios y qué es juicio delante de la expectativa de Dios. En resumidas cuentas, uno ve, no solamente en Habacuc, en el contexto general de la Biblia, que cuando Dios hace silencio, hasta lo dice claramente un tema musical, ¿no? Que dice: cuando Dios está en silencio, algo está planeando, algo está llevando a cabo. Él no va a abandonar su santo templo. Él ha enviado su Espíritu Santo. Él ha enviado a su unigénito para que nos traigan
las bases del reino de Dios, del reino de la luz. Y si hay un silencio productivo de Dios y que me hace ver que es productivo, ya lo vamos a ver en la reflexión final, como en este. Dios hace silencio en expectación. A ver qué hacemos. Porque no es cierto que Dios no actuó desde el momento que Habacuc en su oración comienza diciendo que Dios está muy lejos de la realidad que sucede en el mundo. Eso es lo que le parece a la mayoría. La mayoría cree, pero la mayoría lejos de Dios cree. Dios hizo el mundo y arréglense ustedes. Yo le doy mi palabra y arréglense ustedes. No, Dios no está desatendido. Y sería largo marcar la mención bíblica, la ubicación bíblica en la que finalmente, como Habacuc, se termina agradeciendo a Dios por su silencio expectante y cómo, de alguna manera, Dios está marcando que su injerencia es no solamente en el reino de los cielos, también aquí, en nuestra sociedad. Por eso termina Habacuc con el capítulo 3 como una oración muy diferente. Ahora, cuando entendió el silencio de Dios, el silencio expectante de Dios, dice que su alma se goza. No importa que falte todo, que los animales sean quitados, que desaparezca el sustento, igual voy a esperar en Dios. Aprendió. Dice, Dios hace mis pies como de siervas, me hace andar no en la bajeza, sino en alturas. Dios es el proveedor por excelencia de todo lo bueno que aspiro como ser humano. Entonces termina así: con todo yo me alegraré y Jehová me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y me hace andar en mis alturas. Las bajezas, las miserias no vienen de Dios, son muy nuestras, con el aporte significativo de nuestro adversario, el diablo. Dios nos enseña a levantarnos de la postración, levantar la cabeza, y aun cuando veamos el cumplimiento profético de las señales que hablan lo que sucederá antes de su regreso, dice, ustedes, mis hijos, levanten su cabeza, vivan erguidos. La redención, la consumación de tu redención está cerca. Silencio de Dios, expectación de Dios, sí, pero que la nuestra también sea aprender a callar delante de la presencia de Dios cuando necesitamos nutrirnos más y más de su Santo Espíritu. Amén. Bueno, vamos cerrando este segundo bloque. Los vamos a dejar con una canción de Alejandro Alonso que se llama Callará de Amor. No llores más, Jerusalén, no te entristezcas ya, porque el Señor, tu Dios, con poder te librará. Se gozará sobre ti con cántico, callará de amor por ti. Se gozará sobre ti con cántico, callará de amor por ti. No llores más, Jerusalén, no te entristezcas ya, porque el Señor, tu Dios, con poder te librará. Se gozará sobre ti con cántico, callará de amor por ti. Se gozará sobre ti con cántico, callará de amor por ti.
de amor por ti. Callará de amor, callará de amor, callará de amor por ti. Bueno, acabamos de escuchar de Alejandro Alonso, Callará de Amor, pero ahora le toca el espacio para que nuestro pastor haga la reflexión final sobre el tema de hoy, que fue el silencio de Dios. Esperamos que lo hayan disfrutado, que hayan disfrutado el programa tanto como nosotros al prepararnos y a leer mucho contenido para dar un excelente trabajo en el nombre de Dios también. Pero antes de darle el espacio a nuestro pastor, vamos a ir al libro de Isaías. Vayan a sus Biblias, pueden ir al libro de Isaías, capítulo 14, Isaías 14, y nos vamos a situar en los versículos 24 al 27, que la Biblia nos dice: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré. Y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Había un cántico que dejamos de cantarlo hace tiempo, y el tema es: obrando tú, ¿quién lo impedirá? Eres Señor, eres Dios de amor. No sé si alguno recordará esa canción, o tal vez, como nos escuchan en varios lugares, tal vez lo siguen cantando. El coro "obrando tú, ¿quién lo impedirá?" es lo que dice esta porción bíblica. Y claramente lo está señalando que es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y algo que algunos notan y otros no. Y dice: y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Cuál mano extendida? La mano de Dios. Capítulo 26 del mismo libro dice: Dios mío, tu mano está extendida, pero el impío no la ve. Ahora, vaya que necesito milagros de Dios para empezar a ver la acción gloriosa de la mano de Dios, o el paso del tiempo que Dios estableció como tiempo profético. Y parte del programa de Dios incluye silencio de Dios. Hemos visto silencio de amor, silencio de expectativa, y vamos a tocar el silencio profético. La Biblia nos está marcando que tenemos dos grandes secciones: Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en ese periodo? Perdón, siempre digo periodo, me olvido del acento. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Desde que comenzó el ministerio restaurado de la profecía con Juan el Bautista. Porque el último profeta de la parte Antiguo Testamento dice Malaquías. Y luego se conoce como tiempo entre los testamentos. El tiempo incluye más de 400 años, porque se data la fecha de la profecía de Malaquías. Yo les puse para los colaboradores más allá del año 400 antes de Cristo. Estuvo hablando Malaquías y trayendo un mensaje, como todos los mensajes de Dios, para el que quiere oír y conocer la propuesta de Dios, que trasciende al tiempo de vida del oyente. Entonces ya nuestra forma de vivir marca la diferencia entre nosotros y Dios. Yo no soy eterno, Dios sí es eterno. Yo no tengo vida, necesito que me den vida. Dios sí tiene vida en sí, eso se llama en palabra teológica aseidad. Tiene vida, pero el tener vida de Dios también implica transmite vida, forma vida, sostiene la vida.
Entonces, ¿por qué hace silencio? Y en este tema tan peculiar, silencio profético de Dios, más de 400 años que algunos teólogos dicen años perdidos. Dios no mandó ningún mensaje. Pero eso dentro de lo que conocemos nosotros, ambiente evangélico. Porque hay otras posturas religiosas que dicen, más que 400 años Dios no va a hablar. 400 años de escasez de profecía, no. Pero ellos toman esta diferencia para justificar libros que se agregan a la Biblia y que ellos mismos llaman libros deuterocanónicos. Algunos de esos libros, Primera y Segunda de Macabeos, que están hablando de la hazaña de un grupo sectario judío en defensa de su patria, de su cultura, frente al invasor griego. ¿Qué pasó en esos 400 años que supuestamente no hubo palabra profética para el mundo? Y la vida sigue, la historia sigue, hay culturas que se levantan, otras que desaparecen, pero tenemos lo que la Biblia nos enseña a nosotros, Gálatas 4:4, el paso del tiempo profético para una manifestación especial. Por eso Gálatas 4:4 está diciendo, pero ha venido el cumplimiento del tiempo. ¿Qué tiempo? Tiempo profético de Dios, tiempo de silencio de Dios, preparando a la humanidad para la aparición de su unigénito. Necesitamos que todo el mundo esté regido por una autoridad. Y uno ve la sucesión de imperios o reinos antiguos, 400 años antes de Cristo, y todavía estaba en vigencia, lejos de Israel, el imperio medo-persa. Pero fue vencido por un joven conquistador llamado Alejandro Magno, que si bien no era un griego de pura cepa, porque nació en Macedonia y había una guerra entre Macedonia y Grecia para buscar supremacía en la zona geográfica donde se ubicaba. Y se cuenta de los sabios filósofos de la antigua Grecia, que hasta uno de ellos fue el mentor y el educador, como dice la historia de la enseñanza, el que estuvo allí dándole la instrucción de vida a su discípulo. ¿Qué discípulo? Alejandro, que se conoce el conquistador, Alejandro el Magno. Y dice la Escritura que Alejandro tuvo la idea de unificar todas las sociedades bajo el poder que salía de él. Pero no fue solamente con fuerzas militares, llevó un ejército de sabios, científicos, filósofos que le había prometido a su maestro que donde él iba y todo lo que él podría conquistar, lo iba a helenizar, llevar la cultura suya, griega, al mundo bárbaro que no sabe nada de la realidad espiritual. Porque sería importante conocer algo de la mitología griega, sus dioses, su forma de pensar, su perspectiva para lo que sería el mundo. Pero no viene al caso, nos interesa compartir la palabra de Dios, nos interesa pensar con la Biblia, nos interesa dar el ABC doctrinal bíblico, porque este libro de Dios debe ser conocido por toda la gente que vive y la que va a nacer aún. Porque este libro me dice, a pueblo no nacido aún le contarás lo que hace Dios, lo que hizo Jesús, lo que produce el Espíritu Santo. Pero finalmente, como el hombre es finito, se lamentan todavía muchos historiadores de la muerte temprana de este joven general llamado Alejandro Magno. Aproximadamente entre 33 y 34 años antes su vida partió. ¿Cómo puede ser? Algunos dicen tenía muchos enemigos. Después de una tremenda borrachera, tremenda fiesta, alguno de sus comandantes que no lo quería, no lo apreciaba mucho, puso veneno. Otros dicen no, fue fruto de una infección de enfermedades que su médico no conocían por tanto territorio que él recorrió.
pero eso se dividió después de su muerte porque no había dejado heredero, aunque tenía un hijo. Su hijo, como su madre, fue masacrado. 4 generales suyos se repartieron el poder y la parte conquistada. Y sale el nombre muy conocido en la historia de los judíos, Antíoco Epifanes, que fue el que llegó a conquistar a los judíos. Y para congraciarse con él, muchos pequeños judíos que nacían se les ponía el nombre Alejandro, en honor a su gran conquistador. Pero más allá de sus expectativas de mando, no solamente conquistó a los judíos, arrasó la cultura judía, porque la idea primigenia era culturizar a los bárbaros con el saber helénico. Todo se fue preparando así, a grandes rasgos. Ahora es importante el idioma griego. Es importante que todos entiendan el griego y podamos comunicarnos. Y avanzamos sobre la religión, porque todas las guerras antiguas y modernas se basan sobre 3 supuestos. No solamente necesito extender mi territorio, no solamente necesito ampliar mi patrimonio, eso se llama apropiación de recursos naturales de los países conquistados. Y lo tercero es penetración cultural, enseñarle la verdadera cultura, que es la cultura del vencedor. 3 grandes supuestos que hasta el día de hoy se utilizan. Nadie va a la guerra porque sí nomás, y porque mira, te guiñé y no me devolviste el guiño, te saludé y no me devolviste. No, eso es una tontería. Hay otros intereses, como los que termino de decir, y habrá más, pero nos vale estos 3. Entonces Antíoco Epifanes, ¿qué hace? Y profana el templo de los judíos, y ahí nace la historia de los macabeos. Y Macabeo no es un apellido como algunos creen. Y primera de Macabeos y segunda de Macabeos dicen lo mismo, pero de diferentes perspectivas. Y se habla como el ímpetu que les producía el celo por su cultura, que no sea arrasada. Estos hombres se levantaron, algo así como el llamado Opus Dei en estos días, de un grupo religioso que dice: Dios, sí, también la familia, pero también nuestra religión y nada más. Bueno, así los macabeos, algo parecido solo para la gloria de Dios de los jesuitas, o las perspectivas del Opus Dei moderno, que todavía está en vigencia, que no me voy a referir mucho, simplemente a modo de ilustración. Esos eran los macabeos. Y defendieron su nación, sí, acciones de guerra, epopeyas de guerra. Bien se podría escribir un libro de los registros de esa batalla, pero no es inspirado por Dios. Entonces, muchos dicen más que 400 años. Solamente hubo 100 años de silencio profético. Y entonces aparecen hasta los conocidos libros, las profecías de Enoc, que muchos en el ambiente evangélico se turban. Y sí, hay una referencia en el pequeño libro o pequeña carta de Judas, de los cuales también profetizó Enoc. Sí, dice eso, pero no te dice: anda, recabá esa profecía en el libro escrito por Enoc. Ese libro apareció en este periodo donde Dios no envió palabra profética. Porque ¿en qué cabeza cabe? Enoc vivió, digamos, dentro de las primeras civilizaciones humanas. En la primera genealogía dice que vivió Enoc 300 años, pero tan cerca de Dios, y desapareció porque lo llevó Dios, y punto. Ahora, en este libro inventado, sabe Dios por quién, y los propósitos por la cual fue escrito ese libro, y te narra cómo es el cielo, te narra el origen de los demonios, te da nombre de ángeles que están a la diestra de Dios, que la Biblia no dice, y te habla que Satanás, como príncipe de este mundo, seduce y engaña y le enseña a la gente hasta lo que mal se conoce como curaciones milagrosas no oficiales. Sale el tema de curar con las flores de Bach, sale el tema de péndulos, sale el tema hasta de la antigua y milenaria cultura de los chinos de la acupuntura. Sale ahí
expresiones que se encuentran en el libro de Enoc. Y aparece, por ejemplo, profecías de Adán, aparecen escritos cómo entender la Biblia, lo que la Biblia no narra. Pero en ese tiempo, cuando hubo silencio de Dios, y como acá lo hemos visto en Isaías, se hará lo que yo he pensado, será confirmado como lo determiné. Al mundo le cuesta entender que Dios todavía está en su trono y tiene todas las cosas bajo control. No solo le pasó a Habacuc, a Dios, claro, eres tan santo, vives tan lejos de la realidad que nosotros vivimos. Ni siquiera ves cuando tus justos son violentados. Hasta que Dios le hace entender, no es que Dios no le había hablado antes, porque cuando Habacuc presenta su queja, Dios ya le había revelado que iba a levantar a los sumerios como azote divino y que iba a hacer una cosa que el hombre no le iba a creer. Novedad para los oyentes, pero no para nosotros, con el paso del tiempo desde la profecía de Habacuc a nosotros. ¿El hombre cree en Dios? Y si la respuesta es sí, yo te digo, a conveniencia. Y si la respuesta es no, no sé si no escucha la voz de Dios. Porque la voz de Dios no solamente a través de la palabra profética. Dios tiene su voz en la naturaleza. Dios tiene su voz en las circunstancias que el ser humano tiene que vivir. Dios tiene su voz también en la conciencia humana. Pero, como dice la Biblia, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, la última revelación, la última palabra que trajo es a través de su santo Hijo Jesús. Punto. Entonces, en esos supuestos 400 años de silencio profético, pasó esto. Dios estaba preparando al mundo para enviar su Hijo Jesús. Por eso los judíos esperaban un libertador. Y no vamos a terminar con los griegos, porque los griegos fueron vencidos por los romanos. Y los romanos conquistaron toda la parte que pudieron, al punto tal que hasta le cambiaron el nombre a lo que nosotros conocemos hoy, Mar Mediterráneo, porque se extendieron todas las orillas conquistadas. Y hasta algún estadista romano se le ocurrió poner Mare Nostrum. Ahora, de Jesús, muchos historiadores, escritores romanos contaron de un joven judío que asombró a la sociedad, a su sociedad y al mundo por lo que dijo y por lo que hizo en milagros. Y el atrevimiento de sus seguidores llamar a Jesús Señor. No, el Señor es el César, nuestro gobernante, que es el pontífice máximo. Cualquier religión se somete a la dirección de nuestro emperador. Vaya, Y la forma de dividir su gran imperio, vasto imperio, en diócesis, no provincias. ¿Qué cosa? Palabras que son heredadas por una supuesta religión. Y digo supuesta, porque hasta llega a poner de Roma. Cuando la iglesia nació en el corazón de Dios mucho antes que el ser humano fuera creado. Y la Biblia te dice, Jesús nació siendo judío, vivió como judío, predicó primero a los judíos y marcó que también su palabra era para el mundo que cree. Por eso hay milagros de la mujer sirofenicia y de tantos otros italianos como los centuriones que recibieron milagros de Dios, dando muestra de cómo creer en Jesús. Y la Biblia está hablando de un nuevo Israel compuesto por todos los que creen. Pero todo eso es la preparación en el supuesto silencio de Dios. Silencio de la última profecía, el Malaquías, 400 años antes del nacimiento de Jesús, hasta que aparece Juan el Bautista diciendo: el tiempo del silencio de Dios terminó. ¿Y qué trajo como mensaje Juan el Bautista? Precisamente esto: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué pasó más allá de los eventos que narré en las culturas, en ese lugar del mundo para acomodar a todos en su pensar, en su expectativa a la revelación de Dios en Jesús? Muchas cosas. Los judíos
se afianzaron en su identidad cultural y nacional. Es hermoso resaltar la epopeya o hazaña de los macabeos, pero no da para decir que fueron inspirados por Dios, porque lo hace cualquier ejército comprometido con su patria para defender los valores que mamaron, comieron, disfrutaron y son parte de su vida. Lo hace cualquiera. ¿Qué otra cosa pasó entre la cultura judía? Las casas del pueblo que destruyó el invasor sumerio, que dice la Biblia, cuando los babilonios asaltaron Jerusalén, destruyeron las casas del pueblo, que no es otra cosa que el templo de los judíos o los pequeños templos judíos o lugares de reunión, lugares de asamblea. Eso se corporizó, se actualizó, se reforzó y está en plena vigencia, hacer templos con esta modalidad. Cambio de mentalidad en el aspecto religioso. Todas las culturas antiguas hacían un santuario para su deidad mayor y esa deidad mayor vivía en ese santuario. ¿Cuál es la diferencia con esta costumbre que se fortaleció en ese tiempo hacia algo que identificamos como silencio de Dios? Si al menos 10 varones estaban dispuestos a sostener un lugar para oír de la ley de Dios y oír testimonios de los milagros de Dios, se formaba un templo judío, una sinagoga, que en los tiempos de Jesús vemos que Jesús predicó en muchas de ellas. Después de Jesús vemos que Pablo en sus viajes misioneros visitaba sinagogas, comenzaba allí a enseñar la ley de Dios, lo que dice Dios, lo que hace Dios, lo que espera Dios. Y después del templo, predicaba por las casas o donde se lo invitaba. ¿Y qué llevaba Pablo? Palabra de Dios. Tiempo de Dios, silencio de Dios, silencio profético. Sí, pero ya pasó. Hoy Dios no hace silencio. Hoy Dios te habla. Y Dios trae nuevas revelaciones para el que lo busca. Si tengo que aprender algo del silencio de Dios, es como dice Habacuc, leímos, Dios está en su lugar, calle delante de él toda la tierra, no solamente los cristianos, toda la tierra. Es más, Salomón, con la sabiduría que Dios le dio, dice, cuando fueres a la casa de Dios, acordate de esto, Dios está en el cielo, vos estás en la tierra, no hagas que tu boca te haga pecar, porque estamos tan mal acostumbrados que se nos tiene que oír, que queremos imponer nuestro criterio, nuestra voluntad, porque si no, guerra. Dice, pero cierra un poco la boca. Y en mi presencia, aprende a escucharme. Espero que nadie se ofenda por lo que voy a decir. No me vomites lo que tienes adentro tuyo. Yo sé cómo estás. Aprende a estar en mi presencia, en silencio, con santa expectativa. O por lo menos pregúntame cuál es mi opinión sobre el asunto que quieras. Y vas a descubrir lo que la Biblia te dice. Dios está presente y no está callado. Hay demasiadas expresiones escritas de experiencias de hombres que ignoraron esto y a fuerza de dolor, a fuerza de sufrimiento entendieron. Dios tiene injerencia en la vida humana. ¿Silencio de Dios? Sí, Señor, pero momentáneo. O silencio de amor, que es un silencio agradable, o silencio de expectación, pero no silencio profético, porque ya pasó ese tiempo y si querés pelear si fueron 400 o 100 años, es tu problema. Dios hoy te va a hablar, te va a hacer entender su palabra y te va a guiar por el camino de tu vida para que hagas algo que esté de acuerdo con su santa y bendita voluntad para vos. Dios te siga bendiciendo. Nos estamos encontrando nuevamente en el próximo programa. Bien. Bueno, así es, adelantando, nos encontraremos entonces la semana que viene con un nuevo programa, una nueva temática para debatir, para seguir aprendiendo también de la palabra de Dios. Sí. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Hasta la semana que viene, Nicole. Dale, hasta la semana que viene. Que tengan una linda semana.
Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene, pastor. Dios mediante, allí estaremos. Bendiciones para todos. Nos encontramos. Vale, hasta la semana que viene, Pipi. Hasta la semana que viene, Ari. Bueno, los voy a dejar con una última canción, también a modo de reflexión de la temática de este día. Los voy a dejar con una canción de Alex Campos que se llama El sonido del silencio. Hasta la semana que viene. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar, es aquella noche fría la que quiero evitar, el sentirme descubierto cuando el sol me quemará. ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y el está por comenzar. Fue otro día en silencio el que acaba de pasar. Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, pronto sé que me hablará. Del silencio donde sé que escucharás el susurro de mi canto y el grito de mi llamar, el llamado de mi alma pidiendo tu libertad. Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está, aunque el barco se me hunda, sé que yo podré nadar. La corriente de este río a tu amor me llevará. Que no estás, eres tú mi compañía en esta oscura soledad. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre, aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará. Es tu amor que me condena a esta eterna libertad. Y aunque pasen mil silencios, sé que me hablará. Pronto sé que me hablará. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Vuelve el momento de escucharte en tu silencio. Soledad que se alimenta del silencio de tu boca, esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre,
Jesús. Háblanos, Jesús. Háblanos, Jesús. Apláudale fuerte a Él en esta noche. Él es fiel. Él es bueno.